Así platicando con un amigo, me habla sobre un tema, ¿no? Y me dice la definición de un concepto. Y esto es el Swadharma. El Swadharma básicamente es lo que naciste para hacer en la vida. O sea, por lo que estás aquí. Es eso, ¿no? Y todos tenemos uno. Hay personas que lo encuentran, hay personas que nunca lo encuentran, hay personas que no saben que existe. Pero pues bueno, desde ese momento como que empecé a indagar mucho en eso y en tratar de encontrarlo. ¿Cuál era el mío? Porque si lo encontraba, la promesa, digamos, es que obviamente era como un rompecabezas, ¿no? Donde pues tú eres una pieza de ese rompecabezas y si encuentras el lugar en el que estás o en el que vas, todo lo que está alrededor pues se acomoda para que tú puedas estar en ese lugar y formas parte de un todo, ¿no? Entonces justamente era eso lo que yo quería. Así me doy cuenta, indagando en cómo encontrar tu Swadharma, me doy cuenta que mi razón de existir era ponerle nombre a las cosas. Porque una de los requisitos que tiene el Swadharma, por ejemplo, es pues algo que disfrutas hacer. Y de todo lo que hacía en mi trabajo, porque primero lo relacioné con el trabajo, era definitivamente poner nombres. De ahí llegaba a otro punto que era algo para lo que me decían que era bueno, ¿no? Definitivamente poner nombres porque lo había hecho en mi carrera, o sea, sí lo había hecho en algunas ocasiones, había ido, o sea, desarrollando un proceso para crear nombres, pero era más que nada para facilitar mi trabajo, porque no me gustaba el proceso que existía. Para mí no funcionaba, o sea, no es que no sirviera para generar nombres, sino que a mí no me funcionaba. Entonces, traté de encontrar una forma para hacerlo y en eso pues empecé a desarrollar bajo prueba y error un proceso. Entonces, la otra cosa que tenía este Swadharma era eh, algo que hayas hecho desde siempre. Y entonces, eh, empezando a pensar, me di cuenta que el primer nombre que había puesto en mi vida fue a los 5 años y fue el nombre de mi hermano. Porque cuando mi hermano iba a nacer, yo solo tengo un hermano más pequeño, le llevo 5 años, un poquito más. Entonces, cuando él iba a nacer, pues yo tenía 5 años. Y yo me había obsesionado con que mi hermano se llamara Daniel. Y era como todos los días, era como, bueno, quiero que se llame Daniel, quiero que se llame Daniel. Porque si se llama Daniel, tratando de convencer a todos, ¿no? Es que si se llama Daniel, va a hacer su tarea. Es que si se llama Daniel, se va a comer sus verduras. Es que si se llama Daniel, los niños que se llaman Daniel, mira, aquí hay un niño que se llama Daniel y él hace esto, esto y esto, ¿no? Obviamente, como en la mente de un niño, lo que es correcto. La realidad es que todos sabían por qué quería que se llamara Daniel, porque me gustaba Daniel el Travieso. Como si recuerdan, al principio les decía, yo veía mucha televisión. En ese momento me gustaba mucho un programa que se llamaba Daniel el Travieso y quería que mi hermano se llamara Daniel por Daniel el Travieso. Pero pues yo nunca lo dije, sino era como tratar de convencerlos de por qué el nombre era bueno. Y al final mi hermano se terminó llamando Daniel. Entonces, eh, ese fue mi primer nombre a los 5 años. Y a lo largo después me voy dando cuenta de otros momentos en los cuales también fui influyendo en el nombre de los negocios de mis padres, en las mascotas de mis amigos, en muchas otras cosas, ¿no? Apodos, etcétera, etcétera. Fue ahí donde dije, sí, pues mi Swadharma, mi razón de existir es poner nombres a las cosas. Y decidí dedicarme a eso al 100%. Y pues en México no existía una agencia dedicada a poner nombres. No existía una infraestructura de una industria para desarrollar nombres de una manera profesional. Era una actividad más de profesionistas de otras áreas, diseñadores, mercadólogos, o sea, de desarrollo de productos, etcétera, etcétera. Pero no había una industria que se enfocara en estudiar, generar conocimiento, investigar, probar, sacar teorías, procesos acerca de la creación de nombres. Y pues me decidí hacerlo.